Bien, entonces vamos a ver si terminamos hoy ya lo que tiene que ver con contabilidad huésped. La idea es hoy poder acabar de ver contabilidad huésped, ¿cierto? Y ya dejamos cerrado el tema de contabilidad huésped. Y mañana le trabajamos a lo que tiene que ver con estadísticas operacionales. Estadísticas, pues ustedes están mucho más familiarizados, ¿cierto? Es parte de ese día a día. La idea de estadísticas operacionales es pues llegar a unas definiciones puntuales. Igual todo esto que hemos visto, pues recuerden que todo esto hace parte del libro del señor Chell, ¿cierto? Todo está en el libro del señor Chell y lo que no está en el libro del señor Chell está dentro de los procedimientos que tenemos en GH Link. Entonces ya mañana la idea es poder ver un tema de conceptualización puntual de temas de estadísticas operacionales y que hagamos algunos ejercicios, ¿cierto? Para poder aterrizar el tema de cómo se calculan ciertas estadísticas. Entonces mañana para que tengan por ahí calculadora a la mano, lápiz y papel, para que sepamos bien cómo, cómo poder calcular determinadas estadísticas que ustedes tienen en ese día a día, pero que muchas veces no sabemos bien de dónde provienen o qué información requiero para poder hacer esos cálculos. ¿Listo? Entonces hoy vamos a acabar, como les digo, en lo posible el tema de contabilidad huésped, que ha estado un poquito largo, pero creo que ha sido importante, ha sido necesario hacerlo. ¿Me confirmas, Pati? ¿Me Sí, estás viendo qué ya. pantalla? ¿Estamos en la primera? Sí. Estamos en la primera, sí, señor. Ok, o sea que si me voy por acá. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos? Tú que empezamos ya lo que era auditoría, si no estoy mal. Antes, sí, ya estábamos terminando acá el proceso de entrega De turno, ¿cierto? sí, sí, Proceso ya. de entrega de turno, ya veíamos esto, las garantías y todo el cuento, exactamente. Entonces volvamos aquí a la presentación. Vamos aquí, ok. Listos. Entonces, aquí terminamos lo que era ese segundo proceso que tenía que ver con todo lo que reunía el ciclo de facturación, ¿cierto? Entonces, recordemos que vimos todo lo que era control de ocupación, vimos todo lo que tenía que ver con el ciclo de facturación y entramos entonces a un tercer proceso que tiene que ver con el movimiento diario de la auditoría nocturna, ¿correcto? Entonces, ahora sí llegamos a esa noche, ahora sí llegamos allá a ese perfil de auditor nocturno, ¿cierto? Que es quien realmente ya consolida y cierra parte de todo lo que hemos visto, ¿cierto? De todo lo que hemos recorrido. Aquí otra vez vamos a volver a hablar de lo mismo, porque pues es precisamente el ciclo, el cierre del ciclo de lo que ha pasado en la mañana, en la tarde y parte de la noche. Entonces, pues el principal objetivo de la auditoría nocturna es verificar que todos los valores registrados en la cuenta huésped correspondan a los servicios prestados por el hotel y consumos generados en los diferentes puntos de facturación, así como los pagos realizados por el huésped durante el día. O sea, en resumen es verificar, ¿cierto? Y validar que todo lo que pasó en el hotel, que como lo vimos y como lo dijimos, todo lo que pasa en el hotel se ve reflejado en esa famosa cuenta huésped, ¿cierto? Entonces, que tanto esos débitos como esos créditos, o sea, esos cargos o esos pagos, ¿cierto? Efectivamente correspondan a esa realidad económica que se expresa en esa contabilidad huésped, porque aquí la importancia de este proceso de auditoría nocturna es que efectivamente el auditor nocturno va a verificar y a certificar que los movimientos que se originaron durante el día en el hotel, ¿cierto? Van a generar una data contable, una data que generará impuestos, que generará cuentas por pagar de propinas, que generará cuentas por cobrar a los clientes, que generará movimientos de caja, de efectivo, que validará que existieron bases grabables de impuestos diferentes, llámese en IVA, hipoconsumo y demás, ¿cierto? Entonces llega un proceso de consolidación del cierre muy sumamente importante. Entonces, lo que realmente él va a hacer, pues es lo que hemos visto, ese famoso trasunto de la cuenta huésped que hemos revisado, ¿cierto? Es lo que ese auditor nocturno lo que va a hacer es que va a poder ver realmente todos los cargos del día, todos los créditos del día, o sea, débitos y créditos del día para llegar a un determinado saldo de la cuenta huésped, ¿correcto? Entonces, entonces,
El auditor nocturno lo que va a hacer es precisamente esa revisión, ay, perdón un momentico, esa revisión del movimiento de la cuenta huésped, porque esa revisión del movimiento de la cuenta huésped pues, precisamente lo que hace es que eh, nos ayude a ser transparentes, a darle confiabilidad a que los saldos que los huéspedes efectivamente están recibiendo en sus estados de cuenta al momento del checkout corresponden a esa realidad económica que tuvo el huésped durante su estadía en el hotel, ¿cierto? Y a que no tengamos errores y problemas y cargos que no corresponden, ¿cierto? Y correcciones y errores a un estado de cuenta que, como les digo, lo que buscamos es que tengamos procesos de checkout ágiles, efectivos, reales, conscientes, con cifras que realmente son y corresponden a la realidad, ¿cierto? Por otra parte, pues buscamos que lo que ese auditor nocturno certifica y valida en el proceso de la auditoría, pues corresponda a la realidad económica que les decía yo, me va a subir a través de una interfase, ¿cierto? Hoy ya por medios tecnológicos, anteriormente todo tocaba hacerlo manual, hoy ya con las famosas interfaces que hacemos entre Front, ¿cierto? Front es el módulo donde cargamos toda la venta del alojamiento. Poses, todos los módulos donde cargamos toda la venta de alimentos y bebidas. Entonces, esto genera una interfaz contable diseñada, ¿cierto? Con todos los parámetros de la contabilidad, porque como les mostraba en el principio de la charla en el SICO, nosotros finalmente este movimiento diario que se va generando en Front y Post, lo que hace es generar una gestión diaria contable. Entonces, todo lo que pasa aquí finalmente sube a una contabilidad. Y en esa contabilidad, pues debo certificar que efectivamente lo que el auditor nocturno me está certificando que vendí en alojamiento, pues yo vaya a la contabilidad y vea que en la cuenta del alojamiento efectivamente está esa venta que el auditor me está diciendo. Y que si esa venta del alojamiento tiene un IVA, de un IVA o un IGB o como se llama en cada país, de determinado porcentaje, pues que yo pueda hacer una prueba fácilmente y decir, oiga, vendí $100 multiplicados por un 19, 12, 15%, yo debería tener un IVA generado de tanta plata. Y es poder ir a esa contabilidad y verificar que efectivamente las bases gravables, que es esa venta que el auditor está certificando, corresponde a la realidad de los impuestos que subieron a través de la interfase y que yo voy a tener que certificarle a una administración de impuestos, ¿correcto? Entonces, pues digamos que estos 6 pasos que tenemos en este manual que, como les contaba, lo expuso Iván Pérez en el curso de gerencia, Iván y Patricia en el curso de gerencia, nos habla entonces de la verificación de todos los valores registrados en la cuenta huésped, y cuando decimos todos, son todos, ¿no? Todos los valores registrados en la cuenta huésped, que es un proceso que se hace en la noche, que normalmente arranca sobre las 10 de la noche, 10, 10 y media de la noche, con ese recibo de turno. Ya vamos a hablar en algunos hoteles donde hay recepcionista o no hay recepcionista nocturno, ¿cierto? Que se encarga de, pues, de validar que todos los servicios prestados en los diferentes puntos de venta, tanto propios como no propios, ¿cierto? Y no propios me refiero a algunos spas que son tercerizados, algunas vitrinas que son tercerizadas, entonces todo lo propio y lo no propio, pues finalmente tiene que estar en ese folio del huésped, a que valide que todos los movimientos de los puntos de facturación efectivamente están haciendo parte de ese saldo que el huésped tiene en este momento en el hotel, de que todo lo que generó de abonos, depósitos iniciales, pagos finales, pues se están expresando y están llegando definitivamente a ese folio que es el que le muestra la realidad, y pues que voy a llegar a un saldo final, pero aquí ya el auditor lo está viendo a nivel macro, ¿cierto? Aquí ya no estamos hablando de folio por folio, de punto por punto, sino que aquí ya el auditor pues lo está viendo es a un nivel macro, ¿correcto? Veíamos en ese momento, y hace parte de este paquete de información, es el tema de ese recepcionista de auditor nocturno, ¿no? Digamos que en los hoteles, nosotros en la compañía somos multitask. Multitask en muchas funciones que tenemos dentro de la hotelería. Y eso se da mucho por el tema del tamaño de los hoteles, por la capacidad instalada. Recuerden que
lo mejor sería que existiera toda la nómina posible para poder prestar el mejor servicio, que tuviéramos los cargos abiertos para poder no tener un, digamos, entre comillas, una sobrecarga de responsabilidades o de funciones, pero pues definitivamente todo en la hotelería y en todos los negocios, digamos que va asociado a algo, ¿sí? Y la hotelería maneja pues muchísimos parámetros. Uno de ellos, pues recuerden que en la hotelería el costo fijo más alto es la nómina. La nómina más o menos representa entre un 55 y un 60% del costo fijo. O sea que la nómina es sumamente pesada. Y en los hoteles que son de un tamaño mediano pequeño, de 130 habitaciones, de 120 habitaciones, que son hoteles medianos, hacia abajo de 80, de 60, de 50 habitaciones, pues obviamente es mucho más complejo y más fuerte el manejo de nómina, porque allí nos toca hacer de todo un poquito, ¿cierto? Allá nos toca hacer más multitask que en los hoteles que son de un tamaño superior a 130 habitaciones. Entonces, uno como, ahí ya voy con la cuña, como proceso de formación, estos hoteles son fantásticos porque uno aprende a hacer de todo, ¿cierto? Uno hace de todo un poquitico y uno se forma muy bien porque uno aprende a hacer diferentes funciones. Eh, Aprende a lidiar con diferentes chicharrones, aprende a hacer muchas tareas que estos hoteles obligan a que uno en hoteles pequeños, como les digo, haga de todo un poquitico. El contralor es contralor, contador, auditor de egresos, auditor de ingresos y hasta tesorero a veces, ¿cierto? Y solamente hay 2 personas en Contraloría en los hoteles pequeños. En los hoteles grandes pueden haber 8, pueden haber 10. Lo mismo pasa en recepción. El jefe es jefe, recepcionista y cuando no, pues toca ser auditor nocturno, ¿cierto? Entonces, aquí hay una serie de multitasks. Que es importante, y como les digo, los hoteles pequeños, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en esos hoteles como formación, pues son bastante importantes. Entonces, en los hoteles donde tenemos el cargo fusionado, ¿cierto? La persona que llega a ser la auditoría nocturna, pues también es recepcionista, porque es la única persona que está en la noche prácticamente. Está ese auditor y por ahí se casó con el de seguridad, que seguridad es ahí botones, es mesero del desayuno, bueno, de todo un poquitico, son a nivel de todos los cargos, ¿cierto? Entonces, ese auditor nocturno como línea de autoridad en el organigrama hace parte del departamento de Contraloría, ¿cierto? Su línea de autoridad es el Contralor. eh, y la línea funcional es la jefatura de recepción, ¿correcto? Pero desafortunadamente ese es un cargo no fácil de hacer, que genera mucha rotación. Entonces es un cargo que sí debe tener un tema salarial, digamos, de diferencial, ¿cierto? Tiene que haber un tema que pues ya digamos que por trabajar de noche, pues tiene un recargo nocturno. Normalmente en todos los países hay un pago adicional pues por estar trabajando de noche, porque sea como sea, se requiere un esfuerzo adicional para trabajar de noche. No todo el mundo podemos trabajar de noche, ¿no? Entonces es un cargo pues que rota mucho, desafortunadamente, y que pues para nosotros como hoteleros, pues aquí veíamos el tema es que definitivamente tiene que ser un cargo que sí se diferencie salarialmente, ¿cierto? De los recepcionistas, porque finalmente es como parte de una cadena, de una línea de ascenso, ¿cierto? Para poder hacer la parte administrativa. Mientras que los hoteles grandes de más de 120, 130 habitaciones, digamos que ahí sí se tiene el cargo como independiente, lo que tiene que ver con el auditor nocturno y con el recepcionista nocturno. Normalmente para los hoteles, estos hoteles manejan ocupaciones por encima del 65% y digamos pues que ese es el proceso de ese auditor nocturno. No sé, Pati, si hasta ahí quieras agregar algo. No, pues ahí tener en cuenta eso, lo de la ocupación, ¿no? Porque puede ser que el hotel esté grande, pero si la ocupación no tiene ese promedio que tú estás diciendo de mínimo el 65, pues pueda que así sea grande, no tenga el recepcionista y el auditor. Y muchos todavía están en ese proceso de que ya estamos logrando tener como las ocupaciones como más estables. Entonces muchos hoteles también están en ese proceso de ya de ajustar los cargos que hagan falta, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Sí, todo definitivamente va ligado a esa ocupación. O sea, y en los hoteles grandes, pues ustedes saben que el 65, eso se llama la ley del 65, la ley del señor Adolfito Chel, que a los niveles de ocupación del 65% es donde realmente se logran
conseguir los índices que satisfacen a las necesidades del inversionista, de los empleados, del huésped, de todos, ¿cierto? Porque precisamente cuando tengo una ocupación ideal como es el 65%, pues ya podemos tener los dos cargos en hoteles grandes abiertos, ya con eso debemos generar unas rentabilidades ideales, unos niveles de GOP, de utilidad operacional, de utilidad departamental ideales, pues para poder lograr esto. Entonces, siempre tengan en cuenta que esto va ligado, esto va de la mano con los resultados. No crean que es un tema de pronto de capricho de algunos gerentes o contralores o jefes de recepción. El tema de que se haga muchas veces un cargo, ¿cierto? Compartido, es un tema que va más allá, es un tema que va ligado definitivamente a resultados. Y como les digo, pues es porque el 50% el 60% del costo fijo, pues es la nómina. Entonces eso tiene que ir de la mano. Entonces, pues acá quisimos dentro de ese perfil del auditor nocturno, ¿cierto? Digamos que, como lo hablábamos, la misión del cargo siempre es verificar que todos los ambientes hayan cerrado el movimiento con el fin de cumplir con los procedimientos establecidos y realizar el proceso del control de los ingresos. En ausencia del supervisor nocturno será el responsable de la normal operación del hotel. Entonces, des en cuenta que es un perfil importante, es un perfil, a mí me gusta, yo cuando hice, claro que hice auditoría nocturna hace unos buenos años, no digo cuántos, no, pero se hace como unos 20 y pico de años en el Hotel Nueva Granada, unos 22 años más o menos. Em, y digamos que como proceso de formación para uno es sumamente importante porque, y lo que les digo, y en hoteles pequeños mejor todavía, porque es que uno es multitarea, entonces uno ya en partes es un gerente, ¿cierto? Es un gerente en la noche, porque ya tiene que tomar decisiones importantísimas. Tiene que tomar ya el hotel por su cuenta porque prácticamente hay dos o tres personas. Muchas veces, como les digo, está la persona de seguridad, está el auditor nocturno y de pronto en algunos hoteles queda alguien de mantenimiento o alguien de cocina, o sí, pare de contar. Entonces sí es sumamente importante esta figura y esa oportunidad. Y, y hablábamos una vez con Patti, todos deberíamos saber hacer auditoría nocturna. Todos deberíamos estar en la capacidad de poder hacer una auditoría nocturna. Entonces, todos debemos formarnos y capacitarnos en la auditoría nocturna. Y como les digo, y viéndolo no solamente en el ejercicio de la parte técnica que hay que hacer en la noche, sino más con visión gerencial, más con oportunidad de crecimiento, más con oportunidad de toma de decisiones, más con oportunidad de formación, tanto de perfil de gerente, de perfil administrativo, ¿cierto? Que ayuda a tomar soluciones eh, para ayudarle al huésped, para ayudarle a los empleados, para ayudar a corregir todos los temas que se han venido presentando, ¿cierto? Entonces, dice aquí que el auditor nocturno que pertenece al área de Contraloría, que tiene un nivel de supervisión, reporta a ingresos o al contador, al Contralor General. Normalmente puede ascender a lo que tiene que ver con ingresos, a contador, a jefe de recepción o supervisor nocturno. Pues eso ya va enfocado a la línea que cada uno quiera seguir. Pero lo que sí les digo es que si tienen la oportunidad, aprovechenla, fórmense, hagan auditoría nocturna. De verdad que quien domina este ciclo que hemos visto de la contabilidad hotelera, de la contabilidad huésped, de la auditoría nocturna, les cuento que tiene una gran fortaleza si se encaminan en el tema de Contraloría. Tienen una gran fortaleza en ese futuro, en la carrera, ¿cierto? Porque mucha gente le tiene un poco no le gusta mucho el tema de la nocturna porque es un tema muy técnico. Entonces, vamos a ver que es que ese tecnicismo, pues como les decía, se usa para tomar decisiones, ¿no? Es responsable en las noches por todo lo que tiene que ver con activos de operación, lo que tiene que ver con los activos fijos, con el dinero, con la información. Eh, Tiene una relación formal con áreas de administración, alojamiento, alimentos y bebidas, Contraloría, pues tiene relación con todos los jefes de los demás departamentos. Eh, las especificaciones del cargo son técnicos o tecnólogos normalmente en el área de pues, hotelería y turismo o de administración y lo ideal es tener una experiencia de 2 años. Que tengan pues en lo posible un nivel medio del idioma inglés
siempre pues pedimos que tengan los conocimientos en ese PMS, llámese Zeus, INSYS o Opera, ¿cierto? El sexo no importa, pero digamos que sí está muy ligado a que sean hombres, ¿no? Ocasionalmente ve uno auditoras nocturnas, pero sí está no, no por tema de machismo, nada que ver con eso, pero sí es un tema que como es un trabajo fuerte, está enfocado muy al perfil masculino. Pero bienvenidas todas las mujeres que se quieran anotar a la auditoría nocturna, bienvenidas, o sea, de verdad que es un proceso bien interesante. Y las funciones, lo que hemos hablado, pues son 5 las funciones, que es verificar los débitos a la cuenta huésped, ¿cierto? Verificar los créditos a la cuenta huésped, garantizar la venta de habitaciones, cerrar el movimiento de todo lo que pasó en ese día y generar una serie de informes, que esos son los 5 procesos que tiene la auditoría nocturna y es lo que vamos a ver allí. No sé, Pati, si ahí quieres algo más, agregar algo más. No, señor. Ok, perfecto. Entonces, dentro del psico, nosotros, y voy a un momentico aquí la presentación. Se ve ahí GH Limpati. Sí, ahí estamos viendo. Ok, entonces espérame, ingreso un poquitico de tamaño a este. Dentro del módulo financiero en GHLIN, los que tengan acceso a GHLIN, los que no tengan acceso, pues igual pueden ver con sus jefes, ¿cierto? Para ver cómo pueden obtener el acceso a ver parte de esta información y para estudiar y para todo. En el módulo financiero, por aquí hay esta famosa palabra llamada SICO, ¿cierto? Cuando ustedes van aquí a SICO, se despliega precisamente eso que llamábamos el Sistema de Información para el Control Operacional y Financiero, ¿cierto? Que es esto que veíamos acá y que les explicaba yo en la primera clase de qué es ese sistema y para qué está hecho ese sistema. Entonces, dentro de ese sistema, por acá tenemos, hay un marco general, ¿cierto? Y organización, y ese marco general se encuentra aquí. Cuando uno va a este marco general y organizacional, encuentra temas muy importantes que son la estructura organizacional, las habilidades administrativas y las habilidades operativas, parte de lo que ustedes están estudiando el día de hoy, ¿cierto? Entonces, dentro de este marco general y la estructura organizacional, se encuentra el detalle de cada cargo, la responsabilidad de cada cargo, el para qué fue hecho cada cargo, ¿cierto? Aquí tenemos cargo a cargo de todos los departamentos, función por función, de lo que hoy cualquier cargo de la compañía debería estar haciendo, ¿cierto? Y cómo se debería estar desempeñando en la organización. Entonces, les recomiendo cuando puedan entrar aquí, darle una miradita a todo lo que tiene que ver con estructura organizacional. Como les digo, aquí está pues todo el tema de organigramas, alimentos y bebidas, habitaciones, recepción, todo lo que tiene que ver con estructura y todas las habilidades administrativas, cómo están toda la parte desde el punto de vista de Contraloría, cuáles son las funciones, cuáles son los niveles, cuál es la información que se trabaja, todo se encuentra aquí en el SICO. Y dentro de nosotros tenemos una nomenclatura. Si ustedes se dan cuenta acá, este contenido tiene una nomenclatura que es TB, o V mejor. Este V representará siempre el control de ventas e ingresos, ¿cierto? Y todo lo que tenemos en SICO va a tener siempre una nomenclatura asociada, porque ustedes ven muchos informes que dicen BCA, BCF, BFA, ¿sí? Dentro de todos los manuales, nosotros siempre manejamos la nomenclatura que se determinó hace muchos años para manejar esto. Entonces, todo esto tiene que ver con el venta, control, alojamiento, venta, control, reservas, venta, control, teléfonos, venta, control, business center, ¿sí? Y nosotros estamos hablando de esta famosa BCH, venta, contabilidad huésped. Entonces, por allá, cuando ustedes ven un informe de ventas que le llaman el ABC, de aquí viene ese famoso ABC, de esta venta, contabilidad huésped. Entonces, cuando uno entra a esta venta contabilidad huésped, es lo que hemos visto en este curso. Y aquí es donde pueden repasar para el examen que Patricia les tiene por ahí preparado. Esta contabilidad huésped, aquí en el SICO, está lo que hemos visto, la información general, el proceso del control de ocupación, el objetivo, el BCH3, que es la facturación de caja de recepción, ¿cierto? Todo lo que hemos visto de generación de débitos, generación de créditos, responsabilidades. Y hoy estamos viendo este BCH4, que es movimiento de auditoría nocturna. Los pasos que estamos viendo, ¿cierto? Y aquí está todo el material para que ustedes puedan revisar, estudiar. Vean, aquí está todos los formatos que se usan tanto en Zeus como en Opera,
la gran mayoría de formatos están aquí linkeados para los diferentes software que tenemos. Entonces, este SICO, como les digo, quienes tengan acceso lo pues pueden entrar ahí a verlo. Quienes no coordinan con Pati, me imagino, con jefes de recepción o con quienes coordinan el tema de esta consulta de información. Sí, con el jefe de recepción, que es el que tiene acceso realmente a poder ver el psico. Ok, perfecto, listo. Entonces aquí están Acá todos. todo eso que tú estás mostrando ya está actualizado, lo hicimos para la escuela. Acá solamente a la parte de auditoría sí le vamos a hacer, todavía nos hace falta hacerles unas actualizaciones al documento. Exacto, entonces puede que hayan cositas que van cambiando, ¿cierto? Como hablábamos, la auditoría nocturna tiene algunos temas puntuales que van cambiando, pero ya vamos a tener un nuevo líder en el equipo de Contraloría, un nuevo líder por allá de Cartagena. Vamos a tener Por un ahí nuevo anda, por líder. ahí anda. Sí, anda por ahí. Sí, ahí está poniendo atención, por ahí está, miren, en Ah, es que yo, pantalla. yo no estoy viendo cámara, entonces Ah, no. Yo estoy viendo la presentación, entonces Listo. no. Pues por ahí vamos a tener un nuevo líder llamado Samuel Chantaca, que va a ser parte del Por combo aquí estoy, de... buenas tardes. Ah, vea, por ahí está el que va a seguir exponiendo. sí, el que va a ser el próximo profe. El próximo profe de este ciclo. Entonces hay algunos temas que toca actualizar en estos manuales y es precisamente parte de lo que vamos a trabajar con Samuel en la actualización de todo el tema de procedimientos, tanto de nocturna como de ingresos, ¿cierto? Porque todo es una cadena de información. Y estaremos validando, pues, qué hay de aquí, qué nos falta por actualizar, pero digamos que la base de la información siempre está. El SICO fue hecho hace 20 y pico de años y ahí sigue funcionando, sigue estando, eh, sigue funcionando, sigue estando y las bases siempre serán las mismas. Entonces, los invito a cuando puedan entrar a este link de SICO, ahí está toda la información, como les digo, de lo que hemos revisado y hemos visto con ustedes hasta el momento. Es más, en la entrega de manuales, sus jefes no solamente les deberían entregar el job list, sino también esta parte del psico debería ser entregado. O sea, deberían tener ustedes también estos manuales pues, para consulta. Así es. Entonces, estábamos aquí, ¿cierto? Entonces, la información requerida, lo que les decía, pues siempre tenemos una nomenclatura, información requerida, el control de venta de ingresos que se relaciona con la V, todo lo que veíamos acá. Luego, cómo se abren los subsistemas, ¿cierto? Control de venta de ingresos, en el control de alojamiento y en los números 1, 2, 3 y 4. Y así funcionan todos los capítulos del SICO, de todo lo que tiene que ver con el manual de procedimientos. Aquí está todo lo que estábamos viendo del control de ventas e ingresos, sino que quise mostrárselo ya en la página para que sepan a dónde pueden acceder, dónde está, y lo que estamos viendo, lo que les decía, lo que estamos viendo aquí de la contabilidad huésped. Bueno, listo. Luego, después de que ya hemos realizado el par de primeros pasos, pues vamos a la información que ese auditor requiere, ¿cierto?, en la noche para poder trabajar. Entonces, documentos que le son dejados al auditor a medida que se van cerrando los turnos de los puntos de venta, ¿sí? Eso quiere decir que, pues que cada responsable de cada punto de venta, llámese bar, llámese restaurante, llámese terraza, llámese lavandería, llámese spa, llámese business center, ¿cierto? Cualquier punto de venta que exista, pues tiene que tener su cierre de turno y dejar toda la información que el auditor va a requerir para poder realizar ese proceso de cierre de la auditoría nocturna, ¿cierto? Entonces, todos los documentos que cada punto de venta, que cada responsable de información debe dejar, pues son los que encontramos en ese manual de SICO. Precisamente en las ventas control teléfono, ventas control lavandería, ventas control, sí, en cada uno de estos uno va y mira que existen una serie de formatos, ¿cierto? Que existen una serie de listados que arroja el software y son esos listados los que esos responsables de cerrar su turno y dejarle la información lista al auditor nocturno, eh, son, son los informes que le dejarán para que él pueda hacer un trabajo real, ¿correcto?
Entonces hablábamos que el auditor tiene 5 pasos, son 5 pasos de la auditoría nocturna que se realizan todas las santísimas noches. Y las etapas de ese desarrollo son verificación de los débitos de la cuenta huésped, verificación de los créditos de la cuenta huésped, verificación de la venta de habitaciones, verificación del movimiento o trasunto de la cuenta huésped y elaboración de informes y recopilación de información. Esos son los 5 procesos que se desarrollan en la noche para poder dar fe de que se realizó un proceso válido de información en el día que garantiza todo el movimiento. El auditor nocturno, pues obviamente deberá contar con todos los movimientos del día, por eso ustedes les ven esos mamotretos allá de información que cargan, ¿cierto? De todo lo que dejan de papeles de cada entrega de turno. Todo lo que tiene que ver con las tirillas, consumos, atenciones, bueno, todo lo que se genera en los puntos de venta, toda la facturación de los puntos de venta, los cierres de caja, los cuadres de datáfono, toda la información que se genera en cada punto de venta. Debe tener claras las órdenes de eventos, tiene que tener su fuller con todas las órdenes de eventos, donde va a encontrar las diferentes características, ¿cierto? De qué garantías tenían los eventos, cuándo empezaba, cuándo termina el evento, a quién se debe facturar, cómo se debe cerrar, ¿cierto? Toda esta información es sumamente importante que la tenga a la mano. Lo que mencionamos por allá hace rato, el tema del tarifario, pues debemos tener claras las tarifas que están negociadas, que él pueda tener ese tarifario a la mano, que Mercadeo ha llegado a negociar con los clientes y que él pueda tener conocimiento de eso, porque finalmente eso es lo que él va a revisar, ¿cierto? La venta. Y poder tener el movimiento de todos los cajeros, de todos los cajeros. Entonces, en la verificación de los débitos, pues ya lo hemos reiterado varias veces y creo que ya están cansados de lo mismo y les va a ir muy bien en el examen porque lo he repetido muchas veces. Ya creo que ya está claro que es un débito la cuenta huésped, ¿cierto? Son todos los cargos que tenemos. Entonces, esa primera etapa es verificar eso, los débitos. Todos los cargos que tiene el huésped en su cuenta, que se le vendió, que se le va a cargar de alojamiento, porque en ese momento del cierre, recordemos, es que carga la venta del alojamiento, y qué consumos hubo de todos los demás puntos de venta. ¿Listo? Entonces, esa verificación de esos débitos, aquí ya como les decía, lo que uno hace es verlo a manera global, ¿cierto? Ya uno lo que dice es, oiga, venga, ¿qué pasó en el turno de la mañana del señor cajero del restaurante X? Ah, este es su resumen de todo lo que pasó en el turno de la mañana, ¿cierto? Y esta otro soporte es el cuadre de caja del cajero de la tarde. Ah, perfecto, listo. Y aquí tengo toda una serie detrás de estos cuadres de caja, de estos cierres, pues está todo el listado de soporte, ¿cierto? Y AM, PM, y digamos que estamos hablando del turno, puede haber otro turno, ¿cierto? De 6 a 10 o en fin. Entonces, cuantos cierres se presenten por cada ambiente, será el soporte que tenga la persona para poder tomar y decir, oiga, el turno A en la venta de facturación de ambientes, ¿cierto? Este es el BFA 303, lo que les mencionaba de la nomenclatura, del turno AM más la venta de facturación de ambientes del turno PM, ¿cierto? Este total que, bueno, aquí no lo veo, no me llega a la vista hasta allá, pero el total de la tirilla del cierre del turno AM más el total de la tirilla del cierre del turno PM, pues debe ser lo que tenga aquí yo en el informe de caja, que está reuniendo, ¿cierto?, todo lo que pasó en los ambientes. Entonces empezamos a hacer una validación de que efectivamente los cierres que se empezaron a dar en cada punto de venta, ¿cierto?, corresponden a lo que ya tengo en mi software de front que ha recogido todo el tema de la venta, ¿cierto? Y que en el informe de caja empiezo a materializar y a decir, oiga, sí, efectivamente, esto coincide o esto no coincide, o esto tiene errores, o está bien o no está bien, ¿correcto? Entonces, ya aquí empezamos a hacer los primeros cruces, que es lo que el auditor empieza a chulear. Y por eso les decía que hay un tema allí de que se convierte en un poco técnico y rutinario, ¿cierto? Y muchas veces el auditor nocturno pierde ese
¿cómo les digo yo? Como la visión de que no solamente es esto, no es cruce porque cruce para que cuadre. No, va más allá y como les decía yo, eso depende de cómo uno quiera ver las cifras. Si uno quiere simplemente coger este cierre y decir 2 más 2 son 4 y está bien, perfecto, perfecto. Esa es la tarea, ¿cierto? Esa es la tarea. Pero es diferente si yo digo 2 más 2 son 4, pero de estos dos venden tanto de alimentos, venden tanto de bebidas, se genera, en fin, tanta venta directa, tanta venta de la calle, en fin, todo lo que yo quiera usar de la información, ¿cierto? Todo lo que yo pueda ver de la información, saber que en un cargo tan importante como la auditoría nocturna, ¿cómo la puedo usar en beneficio de lo que les decía, de tener una visión gerencial, no simplemente de hacer una función puntual de auditoría nocturna, ¿cierto? Es ver que esto que tengo aquí, ¿para qué más me sirve? ¿Cómo más puede ayudar a que tengamos una información? Luego hago lo mismo, cojo todo el tema de la venta de facturación de ambientes, este ya es otro ambiente que es el 201, todo lo que se generó por venta directa, todo lo que se generó como cargos a la habitación y todo lo que se generó como atenciones. Entonces es que el auditor pueda tener toda la información necesaria para poder empezar a evaluar cada transacción que se generó en el hotel, ¿cierto? Si efectivamente corresponde y cumple con lo que estamos buscando que sea. Entonces, perdón un momento que se me hizo. Cargos de la habitación. Entonces, que si hay una serie de tirillas de atenciones, pues que yo pueda, como auditor nocturno, tener claro quiénes son los jefes que autorizan atenciones. Complementary Food and Beverage, ¿cierto? Que tengan las firmas debidamente autorizadas, que cumplan todos los procesos que están establecidos en el hotel para poder otorgar una atención y que efectivamente cuando vayan a validar en sus listados estén cargadas las atenciones como tienen que estar cargadas, ¿cierto? Y no hay si hay que cargar una atención como venta y lo que haga es que inflen los ingresos del día por algún error de un cajero y no creo un cargo de atención, sino creo un cargo de consumo y lo que hace es que está afectando la venta. Entonces es que pueda empezar a ver, a revisar, a cuestionar, a preguntar cada soporte de estos, si efectivamente la información que le está dando corresponde o no corresponde a la realidad que se estuvo viviendo en el día, ¿cierto? Y asimismo, pues con los diferentes ambientes. Para este ejemplo está todo el tema de la venta de lavandería. Entonces, que pueda tener, ¿cierto? Esa planilla de lavandería que se tiene cargada, que se está publicada en las habitaciones, ¿cierto? Y que la cual tiene una serie de precios y que eso que el huésped realmente mandó a lavar y que está en esa orden de servicio corresponda a lo que realmente se facturó, ¿cierto? En el punto de venta, lo que se hizo, lo que hicieron en la lavandería, que eso efectivamente corresponda y no que le estemos, que el huésped mandó a lavar un pantalón y una camisa y le estemos cobrando dos pantalones, dos camisas o que, lo que les digo, a que realmente validemos y tratemos de ocasionarle no, tratemos de ocasionarle, no, de que no le ocasionemos, ¿cierto? Ninguna molestia al huésped por cargos que no le corresponden a él y que después puede pensar que tenemos pues un proceso totalmente desordenado porque generamos cargos que no corresponden a la realidad. Entonces, como les digo, cada soporte que se genere de venta en los diferentes puntos, siempre va a tener que cruzar un software. Mire, acá hay un soporte manual con un soporte de un post y un soporte de un front, ¿cierto? Porque los sistemas tienen que hablarse. Entonces, aquí lo que hacemos, uno siempre va a decir que lo lógico es que esto pues, debe estar igual porque este alimenta esto, pero no siempre es así, no siempre es así. Entonces ahí la idea es que siempre los procesos de revisión los hagamos y que empecemos a verificar todo lo que se está haciendo, porque esto normalmente lo que pasa en la auditoría nocturna es que se genera mucho error, ¿cierto? Y mucho problema, normalmente porque las correcciones son, cargaron a la habitación que no correspondía. Entonces, en lo que acabamos de ver de la lavandería tenía la habitación X, pero resulta que por algún error se cargó la habitación y llegó así. Y si el auditor no hace esa validación minuciosa, porque ahí sí es una revisión en detalle de que los cargos que realmente tuvieron origen en esa lista de lavandería
y que tiene el detalle y que puedo confrontar el nombre del huésped con el estado de folio, ¿cierto? Con el huésped y sus acompañantes, pues obviamente tengo que revisar como tutor nocturno que los cargos generados en los diferentes puntos de venta corresponden a la habitación que se está generando, ¿cierto? Que los cargos que están allí no hagan parte de habitaciones que ya se fueron, que eso sí es delicado. Cuando ya hay checkouts, si tengo cargos pendientes, pues ahí sí a quién le cobro. Ahí sí ya como difícil el tema de tener cargos pendientes en habitaciones checkout, ¿cierto? Y que validemos que todos esos cargos pues realmente tienen un doliente y corresponde a la realidad de lo que se está manejando en ese momento. Eh, Pati, ahí, ¿quieres agregar algo? Pati, ¿no? Me imagino que es un no. Patricia Ramírez, ¿se me fue? Me abandonó. Ya, ahí te escucho, Pedro, qué pena, se me fue el sonido. Cuenta. No te preocupes. No, te decía que si hasta ahí querías agregar alguna cosa puntual de todo lo que hemos visto aquí, de este cargue, que se me pase de lo que hemos hablado. No, solamente importante, chicos, que, o sea, tener en cuenta que ya creo que ya lo habíamos igual dicho, es que el auditor no está para corregir errores, ¿no? Entonces, estas correcciones pues se dan, ¿sí? Pero no podemos dejarle a él como esa responsabilidad, porque muchas veces cuando hay un error, lo primero que se dice es, ay, el auditor, ¿por qué no se dio cuenta? ¿Sí? Entonces tengan en cuenta lo que Pedro ha dicho, hay muchos hoteles donde el auditor está solo, donde su única función no es hacer la auditoría, sino que hace muchas más cosas, tiene que estar pendiente del hotel, bueno, de más cosas. Entonces es súper importante que nosotros en el día le dejemos todo pues muy listico, ¿cierto? Las tarifas ya revisadas, que ya, o sea, todo en orden. Si todos hacemos bien nuestro trabajo, pues para el auditor va a ser mucho más fácil hacer las revisiones y se va a poder centrar en lo importante y no en buscar errores para corregirlos, ¿sí? Sino que va a poder analizar lo que decía Pedro, mirar, venga, cómo se están haciendo las ventas, cómo se está generando, cómo nos están pagando, bueno, hacer como análisis más profundos y no ponerse a corregir errores que muchas veces hay muchos auditores que terminan toda la noche trabajando corrigiendo error aquí, error allá, que no cargaron bien. Y dejando de pronto las novedades o de pronto no las deja y simplemente corrige errores, pero no estamos exentos de que pues hayan pequeños errores como los que estamos viendo en pantalla, pero no quiere decir que eso sea una constante. Lo ideal es que las correcciones sean mínimas para que él pueda centrarse en lo que ya Pedro les va a mostrar más adelante y es en que esos informes salgan bien. Eso es como que lo que quería agregar porque muchas veces le delegamos como la responsabilidad al auditor de que sea él quien se dé cuenta de cualquier cosa que hagamos mal. Y además lo volvemos responsable de eso, ¿no? Si no se da cuenta, ay, ¿por qué no se dio cuenta? Y pues realmente ahí hay mucha responsabilidad de todo el mundo, de todos los filtros que tenemos, porque sí tenemos bastantes filtros en la recepción. Entonces creo que esa parte es importante tenerla en cuenta. Por eso también lo que decía Pedro, importante que todos hagamos auditoría nocturna, para que también, y que sepamos la importancia de ese proceso, ¿m? Que todos conozcamos y sepamos que no, es cómo afectan nuestros errores a otra área. Y no solamente van a afectar a la auditoría nocturna, sino después ya a la auditoría de ingresos, toda la parte de Contraloría, cualquier error que nosotros cometamos o cualquier corrección va a estar afectando también a otras áreas que, como lo decía Pedro en la clase pasada en el caso de tesorería, cuando enviamos una tarjeta mal. Entonces, el tesorero, listo, podemos dejar la nota, pero cuando va a hacer su conciliación bancaria, pues va a tener que empezar a buscar dónde está para, o sea, digamos que el hecho de cada error de nosotros afecta el trabajo de los demás y sí tenemos que ser muy conscientes de hacer bien, pues lo que tenemos que hacer. Correcto, que por eso aquí con Patricia lo que buscamos, ¿cierto? Contarles este tipo de cosas y todo es que ustedes, y se los decía en la primera clase, que seamos empáticos. Siempre hablamos del tema de la empatía en los cargos, es de que nos pongamos en los zapatos de los demás, ¿cierto? Y que entendamos que el hacer que cada uno de nosotros está haciendo diariamente en la operación es fundamental, es importantísimo, y de eso que cada uno de ustedes hace,
Pues muchos dependemos de eso, muchísimos dependemos de eso. Usted no se imagina toda la traza de información, ¿cierto? Y algo tiene que ver con el tema contable, toda la traza de información, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde nos puede afectar? Hasta dónde todo el tema de tiempos y movimientos a nivel administrativo, ¿cierto? Los reprocesos, no se imaginan cuánto puede un pequeño escuadre de una cuenta huésped que nos ha pasado, se puede llevar 2, 3, 4 horas en tratar de solucionarlo y agregarlo. Y eso finalmente son costos para la compañía, porque son 3 o 4 horas que ese contador, que ese contralor, ¿cierto? Que ese jefe de recepción, que ese equipo tiene que dedicarle a un error, a un error que si tenemos clarísimo nuestras funciones, nuestras tareas diarias, pues son errores que realmente podemos evitar, ¿cierto? Y como bien lo dice Patti, la función del nocturno no es corregir errores, lo que pasa es que así lo vemos, así lo vemos, pero si ustedes se dieron cuenta en los objetivos que veíamos acá, ¿qué se me hizo? En estos. Aquí, en los 5 pasos, en ningún lado dice corregir errores toda la noche. No, eso no existe, ¿cierto? Dice verificación de los débitos, de los créditos, verificación. Y en esa verificación se detectan los errores, ¿sí? Y la idea es que ojalá no, entre menos errores tenga el auditor nocturno, como les digo, mejores decisiones, mejor información, mejor análisis, mejores cosas puede hacer y no que se le fue toda la noche simplemente arreglando errores, ¿cierto? Entonces, ese es el mensaje que Copati queremos dejarles de verdad, que seamos empáticos en ese día a día que se está manejando en cada uno de sus roles, en reservas, en recepción, en botones, en cada uno de los roles, ¿cierto? Siempre cumplimos un papel fundamental para, lo que les digo, para una línea de trabajo que continúa a nivel administrativo y operativo, obviamente operativo también. Listo, entonces en esta etapa 1 llega lo que es la consolidación de los débitos a la cuenta huésped. Entonces ya revisamos, ¿cierto? Ya cogimos todas las tirillas, verificamos que este más este me da esto, que el cargo corresponde realmente a la habitación, que si hubo algo, ojalá el auditor lo haya podido detectar y lo haya podido corregir, porque si no, de pronto también se le pasó al auditor nocturno porque está muy mecanizado y no está haciendo su trabajo como debería hacerlo, que también pasa mucho, ¿cierto? Entonces, es un error que se pasó y van a ser errores que posteriormente, por allá más adelante, cuando lleguemos, vamos a tener el tema de, ay, anúleme la factura que yo no pedí esto, ay, venga, cámbiame esto que yo no estaba esto, ay, qué pena, pero es que la orden de compra decía que no, que el huésped asumía sus consumos, ay, no, que es que no tocaba cagar seguro hotelero, ay, que no, o sea, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Porque no validamos esas órdenes de compra, esos bill to, esas condiciones, esas garantías, ¿cierto? Ese es el momento de acabar de cerrar toda la verificación de todos los problemas que nos genera el tema de anulación de facturas, ¿cierto? Son reprocesos, simplemente porque no cogimos la carta y leímos bien las condiciones de la empresa y generamos cargos, como les digo, por ejemplo, seguro hotelero o generamos alojamiento grabado cuando el alojamiento tenía una condición que debería ser exento y por algún motivo se nos fue. O sea, es una serie de cosas y cosas que se van generando, ¿cierto? Que realmente conllevan esa más reprocesos cuando el cliente, cuando yo coloque la factura al cliente y el cliente me la devuelva y me diga, no, qué pena, no le acepto la factura porque esto y esto está mal, ¿cierto? Entonces, si eso llega a pasar al huésped, es porque parte de todo lo que hemos visto, ¿cierto? Estaba mal y no hicimos las cosas como teníamos que hacerlas. Entonces, cuando hablamos de consolidación de los débitos a la cuenta huésped, dice que posteriormente a la revisión física de todos los consumos realizados por los huéspedes, se procede a determinar el valor global del cargo a la cuenta del huésped si es correcto, certificando de esa manera que la venta es real. Entonces, en ese momento de que ya él verificó voucher por voucher, habitación por habitación, cargo por cargo, que efectivamente ya hizo todo ese trabajo, y por eso es que en un hotel de 100 habitaciones con un porcentaje del 65% que tiene 65 habitaciones, es diferente a un hotel de 300 habitaciones con el 65% que tiene 200, ¿cierto? Entonces, por eso es que, y Pati lo decía ahorita, y recuerden que en los hoteles medianos, pequeños, esa persona no solamente está dedicado a eso, sino que puede que esté esperando a Mercos, esperando walk-in, teniendo que hacer check-in, ¿cierto? O inclusive check-outs, lo cual pues le genera tiempos, que la idea es que no pierdan esos tiempos en este tipo de procesos.
Entonces, esta consolidación de los débitos a la cuenta huésped, por aquí, entonces, está todo lo que tiene que ver con los débitos a la cuenta huésped, ¿cierto? ¿Qué débitos se cargaron en un reporte que tiene que coincidir con el informe de caja, porque son todos los reportes que tienen los cargos que se han venido generando en el día, ¿cierto? Y ir a confrontarlos con el resumen de cargos del día, ¿cierto? Entonces, aquí en este resumen de cargos del día, pues voy a poder ver cuánto fue el cargo por alojamiento, que se generó desde front, que se genera desde post, cuánto es el servicio, si está cargando bien el IGB o el IVA, si está cargando propina o no está cargando la propina, en fin, ya él tiene que haber validado, ¿cierto? Línea a línea, que todo lo que vio en ese cargue de débitos a la cuenta huésped corresponda y se vea materializado en este resumen de cargos, ¿sí? Y que en este resumen de cargos posteriormente pues va a llegar a lo que tiene que ver con el famoso saldo de la cuenta huésped en el trasunto de cuenta huésped, ¿cierto? Entonces vea que eso es una cadena, ¿cierto? De que este informe, de que este débito de la cuenta me informa qué se generó, de que este informe de caja me da otra información, de que el resumen de cargos me da otra información y de que todo lo consolido en el movimiento de la cuenta huésped, ¿sí? Entonces, esas son las pruebas de auditoría. El auditor nocturno audita reportes diferentes de uno o de dos fuentes de información, que en Señora este caso es Gabriela. Posifron, perdón. A alguien se le prendió un micrófono por ahí. Ah, bueno, ok, no era conmigo, ok, listos. Entonces, y de que finalmente pues va a llegar a esa consolidación del saldo de la cuenta huésped. Entonces aquí es donde el trasunto cuenta huésped se vuelve súper importante, porque ya lo vimos en un principio. Ah, que saldo anterior, más los débitos del día, menos los cargos del día es igual al nuevo saldo. Ah, sí, pero acá donde yo tengo que ponerme y decir, oiga, yo sí generé 14.846 de alojamiento, el alojamiento de ellos fueron 200, el early check-in fueron 80, hubo una exoneración de 500, en fin, que la lavandería me reportó 148, que el restaurante 1.211. Entonces lo que yo les decía, si yo cojo esos tickets y simplemente subo 2 más 2, 4 y ya listo, cuando llegue yo a ver esto, digo, oiga, ¿y si era 2 más 2? ¿O era 3 más 3? ¿O cuánto era? ¿Cierto? Entonces vean que uno como auditor nocturno tiene que tener también agilidad mental y tener gerencia en sus procesos para poder tener y decir, oiga, no, venga, yo nunca vi un taxi de 30 en ningún lado. Yo no vi ese soporte del taxi que yo recuerde. Acá me está sacando un movimiento de débitos a la cuenta huésped, pero yo nunca vi un soporte de un taxi. Este taxi, ¿de dónde me está generando? Tengo que ir a ver ese cargo del taxi, dónde apareció, porque yo en lo que revisé no lo vi. Tengo que ir a ver si tengo aquí, por ejemplo, room service. Yo nunca vi los soportes de room service. $125 de room service. Uy, no, yo vi solamente 50, 40, 30. En fin, ¿cierto? Este es un informe que ya me empieza a consolidar lo que pasó en ese día, ¿cierto? Y que yo en ese proceso de verificación y de validación individual, pues tengo que tener ya sensibilidad de las cifras. Tengo que saber que lo que fui validando y verificando efectivamente tiene que darme un macro de una consolidación de las cifras. Es donde uno tiene que volverse hábil con el manejo de las cifras. Sí, lo que les digo. El ejemplo del taxi. Muchas veces pasa eso. Cuando la gente ve este reporte, suele chequear lo que vio, pero muchas veces no suele chequear lo que no vio. Entonces, mi recomendación acá siempre es, oiga, revise si dice taxi, pero usted todo lo que revisó no hay un soporte de taxi, pues vea qué pasó. Revisemos si fue que generaron mal un cargo y no hay ningún soporte firmado por el huésped y no existió, en fin, ¿sí? Eso es lo que nos toca estar revisando y analizando en este proceso de consolidación de los débitos de la cuenta huésped. Perfecto. Entonces, acá termina ese proceso de consolidación y ya uno de aquí para allá espera que todo lo que tiene que ver con los cargos generados a la cuenta huésped estén correctos, porque si no están ya no hay tiempo de llorar. Luego viene el segundo paso, que es la verificación, pero ahora de los créditos, ¿cierto? Y ya todos ustedes saben que los créditos de la cuenta huésped son los abonos, ¿cierto? Los pagos, las reversiones, los borrados, ¿sí? Ya ustedes saben que tenemos una serie de esos créditos a la cuenta huésped que vimos en detalle,
¿Qué es lo que tenemos que empezar a generar aquí? Entonces, con base en esto, generamos los cuadres de caja para poder ver, y las planillas de ingresos de caja de recepción, ¿cierto? Para ver pagos por formas de pago, que efectivamente todo lo que yo recibí en efectivo, en tarjeta, los bill to, las diferentes formas de pago que yo haya tenido, pues que todo esto aparezca en una serie de reportes que coincidan con eso que me dicen que me pagaron, ¿cierto? Con eso que yo sé que recibieron en el restaurante 1 en el turno AM y en el restaurante 2 en el mismo restaurante 1 en el turno PM. Que eso que me dijeron allá, que estaban, que habían vendido y que les habían pagado de determinada forma, yo pueda ir aquí al cierre y decir, ah, efectivamente, lo que allá me dijeron que vendieron en efectivo y que depositaron la plata en su sobre de remisión, hace parte de la planilla de ingresos de caja de recepción de este día y está en la forma de pago de efectivo. Que lo que me dijeron allá que recibieron de voucher, ah, efectivamente está acá, porque ese señor está certificando y verificando que eso que le dijeron todos los puntos de venta, ¿cierto? Está pasando aquí en este proceso del software de front. Entonces, esa es la verificación de los créditos a la cuenta huésped. Eh, y tenemos también pues, lo que tiene que ver con las planillas de ingresos de caja de recepción, que son pagos por formas de pagos, lo que les digo, las diferentes formas de pago efectivo, tarjeta, cheques, en fin, todos los pagos que se manejen, que se consolidan finalmente, ¿cierto? Y que deben corresponder a esa realidad que se generó en los diferentes puntos de venta que se tienen en el hotel. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con el listado de facturas, porque recuerden que pues, el que yo facture pues está generando el crédito a la cuenta huésped, ¿cierto? Entonces, ese listado de facturas, pues lo mismo, yo tengo que hacer toda una revisión, ¿cierto? Y más ahora con el tema de facturación electrónica, yo debo estar revisando que las facturas que efectivamente se están emitiendo salieron a las empresas que correspondía facturales, que hacen parte de esos créditos de la cuenta huésped, ¿cierto? Y que corresponden a lo que sumando entre las diferentes formas de pago me va a llevar a un total de créditos de la cuenta huésped, ¿correcto? También pues toca tener en cuenta todo lo que fueron los listados de ajustes del día, lo que les decía, hay ajustes, hay reversiones, ¿cierto? Y que eso tenga pues un soporte real, que tenga una firma real, que tenga una trazabilidad real y no simplemente que sean ajustes que no se deberían hacer, ¿correcto? Entonces, validar que esos ajustes realizados se expresen como pudieron presentarse en post, pues que los tenga resumidos en mis listados de fraud, ¿cierto? Y que correspondan a esa realidad que efectivamente se dio por los ajustes. Y luego lo mismo. Entonces viene ya lo que es la consolidación de todos esos créditos de la cuenta huésped, ¿cierto? Y que yo pueda ver, ah, oiga, cuánto recibí en dólares, cuánto recibí en moneda local, para este caso son un reporte de soles, cuánto fue lo que se recibió por tarjeta de crédito, cuánto se recibió por crédito empresas, ¿cierto? Cuánto fue el total de lo que recibí. Porque finalmente todo esto que recibí aquí en mi caja, ¿cierto? En mi caja, pues lo voy a ver reflejado en el momento de consolidar en lo que se llama los créditos del día, ¿sí? O sea, los créditos a la cuenta huésped. Ahí es donde voy a poder verificar que salió tanta facturación, que salió tanto, que recibí tanto efectivo y que se recibieron tantas tarjetas de crédito. Entonces, lo mismo, yo tengo que tener la capacidad de decir, oiga, si estábamos hablando de estos montos, o me parece que esto no era, me parece que era un monto menor, me parece que las cifras que están acá no correspondían, me parece que lo que revisé en facturación no era eso. En fin, ya aquí lo que hago es cerrar ese proceso de consolidación de los créditos a la cuenta huésped. Entonces ya tengo validados los cargos, ya tengo validados los créditos de esa cuenta huésped de cómo todo lo que se generó de cargos generó una contrapartida, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les he hablado que era una contrapartida? Entonces acá cierro mi segunda etapa de la auditoría nocturna, que es la consolidación de los créditos a la cuenta huésped. Luego viene la tercera etapa. Ah, no sé, Pati, si hasta ahí algo más que se me ha quedado.
No, pero me gustaría contar una experiencia. Claro, mi Pati, pero por favor, de eso es que aprendemos. Hace algunos años tuve que quedarme encargada como unos 5 días de un hotel mientras llegaba el gerente. Estaba en ese hotel y pues como a las 2:30 de la mañana me sonó el teléfono. Yo me desperté así toda como asustada y era el auditor. Y el auditor me dijo, ay, que se había roto un tubo de la cocina. Entonces yo le dije, bueno, pero que, pues, él me dijo que, pues, que eso se estaba inundando todo, toda la cocina, imagínense, con equipos prendidos. Entonces yo le dije, bueno, ¿dónde pues, hay que cerrar las válvulas, ¿cierto? Las llaves de paso. Y él decía, pues sí, pero que el único que sabía era mantenimiento. Entonces, ahí va un punto, ¿no? Que también tenemos que conocer cuando estamos en la noche, pues, todo el hotel. Bueno, después él me dice, yo le dije, pues tocó llamar a la persona de mantenimiento para que fuera al hotel, pues porque era el único que sabía dónde tocaba cerrar para que pues no siguiera cayendo toda esa agua. Lo primero que yo pensé en ese momento, yo dije, son las 2:30 de la mañana, el restaurante era juntico la cocina era juntico al restaurante, es decir, se estaba inundando el restaurante también. Entonces, claro, yo lo que pensé fue en el desayuno, porque yo dije, son las 2:30 y si esto sigue, vamos a poder brindar el servicio de desayuno. Entonces, lo que le dije a él, lo que yo le pregunté fue, dime con cuántas amanecemos, cuántas habitaciones. Y él me respondió algo que a mí nunca se me va a olvidar y por eso cuento esa experiencia y es, ay, pues fíjese que me dijo así, acabé de hacerle el cierre, pero no me acuerdo, pero ya miro. Entonces, claro, yo ahí dije, ya bajo y colgué. Entonces, imagínense, yo decía, si toda la noche estaba haciendo eso, miren todo lo que les ha dicho Pedro, ¿no? De que lo que hace, está verificando los débitos, está verificando los créditos, está verificando la venta, que es lo primero que se hace. Lo primero que uno hace es verificar qué habitaciones van a quedar, ¿cierto? La ocupación y la venta de habitaciones. Estaba haciendo todo eso y acaba de hacer el cierre y no sabían con cuántas habitaciones amanecíamos. Entonces yo ahí dije, uy, no, acá hay un problema con el auditor porque ¿cómo es que no sabe? O sea, si eso es lo que estaba haciendo, está consolidando esta cuenta huésped, está consolidando la venta del hotel, o sea, tiene que saber cómo cerró. No puede ser que un auditor diga que no se acuerda de algo que se supone que ha estado trabajando toda la noche, ¿sí? De revisiones que hace toda la noche. Entonces, pues, cuento este caso para que, pues, tengamos eso en cuenta, porque lo que hemos hablado con Pedro y es que el auditor no puede ser mecánico, no puede ser una persona que está simplemente ahí así, chequear, y que no le está poniendo la lógica, ¿sí? Tiene que interpretar todo eso que está viendo ahí, lo tiene que interpretar, porque pues ahí es donde hace el cruce y dice lo que nos mostraba ahorita Pedro, si en este informe, sí, ¿por qué me sale un taxi acá si yo en todo lo que he revisado no he revisado nada de taxis? No tengo ningún débito que sea de taxis. ¿Por qué me aparece un taxi? Y no simplemente, me apareció, no me importa, sino que sí, porque nos volvemos mecánicos. Y esta función no es de volverse mecánico. ¿Mm? Entonces, pues, lo primero que le dije al nuevo gerente es, creo que tienes que cambiar de auditor nocturno. Te toca cambiar tubo y auditor. Sí, nos tocó ahí. Gracias a Dios a las 4:30 ya habíamos solucionado y teníamos todo como si nada, pero pues sí, para mí fue impactante que un auditor me contestara eso porque pues uno dice, no, ¿cómo así? Entonces, ¿qué ha hecho toda la noche? No sabe lo que está haciendo. O sea, es el primero que debe saber cómo cerró el hotel. Es el Claro que primero, sí. tiene la información a la mano. No, y a uno le pasa, Pati, uno todavía le pasa. Uno llega a algunas operaciones y ven, ¿cómo dormimos? Bien, bien, bien. ¿Cuántas? Pues ya uno espera que el dato sea así. Y no, y definitivamente no. Y uno dice, wow. Y pasa, pasa. Porque nos acostumbramos al sistema, chicos. Por eso es súper importante que sepamos hacer las cosas manuales. ¿De dónde salen? Miren, todo esto, los procesos de auditoría nocturna, eso, todos son lo que Pedro nos decía en la clase pasada, son sumas y restas y divisiones, ¿sí? O sea, no es nada del otro mundo. O sea, si ustedes vieron todos los trasuntos son débitos menos créditos igual, ¿sí? O sea, todos son sumas, son divisiones, o sea, no hay nada realmente que sea tan complicado.
y a veces nos acostumbramos todo a que el sistema ya nos da. Que esas otras veces yo a veces les pregunto, bueno, díganme cuántas habitaciones hay ocupadas en este momento sin necesidad de ver el sistema. ¿Cómo me da esa información? Y a veces se nublan y no saben cómo sacar esa información. Entonces es importante que sepamos que antes de que existieran los sistemas, las cosas se hacían manualmente. Entonces tenemos que aprender no un proceso mecánicamente, sino adicionalmente y sobre todo en auditoría nocturna, tenemos que aprender y saber de dónde sale toda esa información. No es, y lo digo porque hace también muchos años cuando a mí me enseñaron auditoría nocturna, a mí me enseñaron fue a seguir pasos. Y a que, sí, o sea, mire, usted hace esto, los pasos que nos está diciendo Pedro, ¿sí? Usted haga esto y ya, pero no como a pensar, a mirar, oiga, venga, ¿de dónde sale esto? A mí se me dañaba una fórmula del Excel y ya, hasta ahí llegaba. No sabía más qué hacer, no, me bloqueaba porque no sabía ni siquiera dónde salía la información, yo solo sabía dónde tenía que poner, donde algo se me borrara y lo peor es que sigue pasando, o sea, entonces no debería ser así, sí, o sea, sí deberíamos aprender, enseñar la auditoría y enseñar todas las cosas, es el fondo, de dónde sale esa información. Que, venga, las fórmulas también son súper sencillas, ¿cierto? De dónde sale esa información para que si se me daña, pues yo la pueda reconstruir sin ningún problema. Pero sí todavía tenemos muchos casos donde pues realmente seguimos procesos y no, como que no nos dedicamos ahí a pensar y a ir más allá para hacer análisis, lo que decía Pedro, análisis mucho más profundos de la información, que es lo realmente importante, analizar esa información, todo eso que tenemos. Muchas veces uno en auditoría se da cuenta de cosas, ¿cierto? Que es más, uno revisando el post se da cuenta hasta de cuál es el plato que más rota, ¿cierto? Revisando uno sabe qué plato es el que más rota en room service, por ejemplo, pero lo hacemos y de pronto si llega alguien, como dice Pedro, a preguntar, oiga, acá, qué es lo que más sale de room service? Uno como que no le pone atención muchas veces a eso. Y sí tenemos que ser mucho más conscientes de esos procesos, porque son procesos que de verdad son importantes y ahí es donde uno pues también va a encontrar un verdadero crecimiento también profesional, cuando va más allá y no solamente se queda en seguir pasos. Ya ese era mi aporte, Pedro. Gracias, Pati. Muchas gracias. No, súper importante, Pati. Tú has dicho algo muy importante y es que uno para todo en la vida, tiene que usar el sentido común, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces el común de los sentidos no es tan común. Sí, ese es un tema que uno se encuentra muchas veces, pero el sentido común prima y aparte de cualquier parte técnica, lo que decía Pati, de que el Excel se bloqueó, de que el sistema no hay, de que yo me esfuerce y memorice que es que la ruta del Zeus aquí en recepción, ajustes, parámetro, eso es un tema técnico y eso está en los manuales, eso en algún lado está y si yo no lo sé, pues llamo a los otros 64 auditores nocturnos, ¿cierto? Y les digo, venga, ¿usted cómo genera este reporte? En fin, eso sí lo soluciona. Pero el tema del sentido común, no. El tema del sentido común es que, y lo que yo les digo siempre en las charlas, y ya que Samuel me está escuchando, esto es parte de lo que yo busco en las capacitaciones para el tema de auditoría nocturna, ¿cierto? Y es que el auditor nocturno no deje de hacer su tema técnico, porque definitivamente hay que hacerlo. O sea, en la auditoría, todos los que hemos sido auditores, pues sabemos que tenemos que hacer un tema técnico, pero, pero eso es una técnica, ¿sí? Lo importante es el qué hago con la información, el cómo gerencio, yo vuelvo al tema de la palabra gerencia, el cómo yo gerencio con esa información, cómo le genero valor agregado a mi jefe de recepción, a mi contralor, a mi gerente, a mi equipo, al restaurante, cómo yo genero valor. ¿Cierto? Cómo con esa información que estoy trabajando no simplemente es un proceso mecánico que hago todas las santísimas noches. No, eso no, eso es una técnica por la cual me pagan. Ya, listo. Por eso me pagan, porque es un cargo, ¿cierto? Pero yo tengo que ver es cómo me proyecto. Oiga, con eso que me pagan, tengo la oportunidad de conocer esta información. Ahora tengo la oportunidad de conocer una información. Con esa información, ¿qué voy a hacer?
¿Sí? ¿Para qué me sirve? Pati acaba de decir, oiga, uno muchas veces puede saber cómo se maneja toda la popularidad de platos, dónde está el valor agregado de la venta. Oiga, ¿cuántos tipos de tarifas se manejan acá y por qué este cliente que es corporativo está pagando más que uno que llegó por la otra? En fin, todos los análisis que ustedes quieran. O sea, con la información ustedes pueden hacer 1000 análisis. Eso es lo que uno debe buscar, ¿cierto? Que dicen por ahí que el que tiene el poder de la información, ¿sí? Puede ser muy grande, puede ser muy grande. Entonces, la invitación es precisamente esa. Y ahí, Samuel, eso es lo que toca trabajar en todos nuestros procesos, que la gente, aparte de saber hacer una técnica, ¿cierto? Que eso, pues, esa es fundamental, mejor dicho, es un proceso, es que vayan más allá con la información, ¿cierto? Es que miren qué hacen con esa información, cómo le generan valor al hotel, ¿sí? Al huésped, a los compañeros de trabajo, a la gerencia, a todos, a uno mismo, ¿cierto? ¿Cómo se genera un valor diferencial con la información que está teniendo todas las noches? ¿Listo? Bueno, después de la cháchara, entonces sigamos con el proceso técnico, ¿cierto? Que ahora sí viene el tema de el tercer paso, que es la verificación de la venta de habitaciones. Ya vimos todos los cargos, ya vimos si pagaron o no pagaron, ya quedó allí pendiente, pero acá se consolida un proceso muy importante, que es la verificación de la venta de habitaciones, ¿sí? Entonces, aquí pues hay que hacer varias cosas. La primera parte corresponde a la conciliación de los folios físicos, ¿cierto? Entonces, pues aquí la idea es que, así como tuvimos una entrega de turnos y todo, y ya conocí una serie de folios, pues yo genero una serie de listados que me arroja el software para hacer una serie de cruces varios, ¿cierto? De que yo pueda verificar diferente información que me va a llevar a garantizar que efectivamente la venta, ¿cierto? La venta que se generó en los diferentes ambientes y en recepción durante el día, efectivamente se vea materializada. Y Patricia decía ahorita que yo por lo menos vaya y diga, oiga, de las 100 habitaciones que tengo en el hotel, durmieron 65 habitaciones y que 65 habitaciones corresponde al porcentaje de ocupación que esta noche estoy teniendo efectivamente y que esas 65 habitaciones generaron tarifa, que yo vaya y diga, ah, sí, efectivamente, de aquí hay 65 tarifas cargadas, ¿cierto? Y que esas tarifas cargadas tenían un huésped o un huésped y un acompañante o dos, o qué sé yo, no importa, ¿cierto? Pero que entienda que esta validación de la venta se está generando por unas condiciones de negociaciones del departamento de mercadeo, de eventos, de reservas, ¿cierto? Que detrás de eso hay una gestión que yo debo encargarme de revisar y de validar que efectivamente lo que pasó en ese día, ¿cierto? Lo voy a ver reflejado, como les digo, en unos cargos, los voy a ver reflejados en un lista de huéspedes y acompañantes, lo voy a ver reflejado en el informe nocturno de habitaciones, porque recuerden que aquí tenemos tanto cifras como estadísticas, que es el tema que vamos a ver después. Entonces acá yo tengo que validar y verificar porque todo lo que tiene que ver con datos, con estadísticas, va a ser fundamental e importante para lo que se viene después, ¿cierto? Entonces, yo tengo que tratar de coger, como les digo, técnicamente hay listados y no voy a entrar a decir es que es este más este por este. No, no, no. Vea, son listados puntuales que me arrojan una serie de información, ¿cierto? La cual yo tengo que coger y decir, oiga, estas habitaciones que aparecen según el estado, ¿sí son las habitaciones que están durmiendo esta noche? ¿Sí está bien este listado o es que yo tengo aquí algunas discrepancias con el ama de llaves y no son las que están sucias, ni las que están limpias, ni las que aparecen acá, sino que yo tengo un reporte diferente, ¿sí? ¿Sí son estos listados de huéspedes o de acompañantes? ¿Sí es correcto? ¿Sí es como me llegó la reserva? ¿Sí es como venía el bill to? ¿Sí? Que yo pueda tener ya herramientas adicionales para garantizar que estos cargos con las tarifas negociadas, asignadas a las habitaciones realmente ocupadas, ¿cierto? Me llevan a la consolidación de ahora sí lo que tiene que ver con la venta del alojamiento, ¿cierto? Que esta venta que me aparece aquí en mis débitos del día, ¿cierto? Los débitos son los de la cuenta huésped, no se les olvide. Aquí contablemente son los créditos de la venta, ¿cierto?
Estos son los débitos de esa cuenta huésped, pero contablemente son los créditos de la venta. Entonces, que efectivamente esa venta de alojamiento y todos los componentes generados de ese cierre, de lo que el auditor nocturno está trabajando para lo que tiene que ver con el cargue de venta de habitaciones, corresponde a la realidad que se le dijo al huésped, ¿cierto? Que se negoció con el huésped y que efectivamente voy a poder soportarlo mediante la facturación, los débitos, los créditos, para toda la información que voy a generar al día siguiente, ¿ok? Ahí cierro toda la conciliación de cargos de habitaciones. Como les digo, acá es un resumen, pero es un detalle largo de validar ocupaciones, acompañantes, huéspedes, tarifas, folios, saldos, todo lo que implica, ¿cierto? Revisar que efectivamente la consolidación de ese proceso se dé. Esa es la tercera etapa de conciliación de los cargos de habitaciones. Luego viene una cuarta etapa, que es el resumen de lo mismo, ¿cierto? Que es la verificación del movimiento o el trasunto de la cuenta huésped. Y es que yo pueda decir, oiga, ayer cerré con este saldo anterior. Entonces que yo vaya y diga, venga, ¿cómo cerré anoche? ¿Cierto? Como dice Patricia, yo debería tener eso clarísimo en la cabeza. ¿Cuál fue mi saldo de anoche? Pero por si no lo tengo, entonces voy y valido que efectivamente anoche el saldo de cuenta huésped cerró con determinado monto. Ok, que yo generé todo un resumen de cargos del día y que generé alojamiento, puntos de venta, todos los cargos que se hayan generado y que están consolidados en la venta del día. Entonces, vea, ya por lo menos el auditor tiene que saber cuánto se vendió en el día, cuáles son los débitos del día. O sea, este hotel puede estar capacitado para vender tanto monto determinado. Que de ese monto, tuve una serie de pagos. O sea, según esto aquí vendí 20.000 y me pagaron 12.000. ¿Cierto? Arranqué con 84, más 20, 104, menos 12, 91. O sea que llegué a un saldo de 91.000. Y que ese saldo me diga algo. Si es razonable ese saldo corresponde a una realidad de mi negocio. Si yo vendo 20.000 y termino con 91.000, ¿ya debería decirme o no decirme algo? Sí, yo ya hoy me puedo estar cuestionando. Oiga, si yo vendo 20.000 y tengo 90.000, voy a poner un ejemplo loco. Yo vendo 20.000 y tengo un saldo aquí de 180.000. Ya hoy yo debería decir, oiga, pero si yo vendo 20.000, la estadía promedio de los huéspedes aquí son 2 noches. Y digamos que sean 3 noches. Entonces, más o menos debería ser 20 más 20 más 20. O sea, el saldo, si nadie me hubiera pagado, si no hubiera salido, deberían ser 60.000, ¿cierto? Y tengo 180.000. Entonces ya yo como auditor nocturno empiezo a decir, ya uso la información para algo. Ya empiezo a decir, oiga, esto me sirve para poder decir que el saldo con el que terminé el día es un saldo bastante elevado. ¿Qué pasa con ese saldo elevado? ¿Por qué tan grande el saldo de la cuenta huésped si yo vendo 20.000 diarios y estoy terminando con 9 días de venta acumulados? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? ¿Sí? O sea, que ya, como les digo, son ejemplos simplemente que se me ocurren en este momento y que uno ya con esta información tiene que empezar a cuestionar. O que uno diga, oiga, no, efectivamente, esto fue lo que pasó y esto fue lo que pasó. ¿Será que el saldo de ayer sí era lógico? Si yo vendo 20.000 y venía con 200.000 de saldo, ¿qué pasó con la cuenta huésped de ayer? ¿Será que habían folios de eventos muy grandes que yo no facturé o que no se facturaron y que quedaron pendientes? ¿Cómo está el proceso de esos folios? ¿Qué hice hoy para tratar de cerrar esos folios? ¿Qué herramientas le estoy dando a eventos, a mercadeo, a todos para decirles, oiga, acá tengo una serie de folios, ¿cierto? Que no se han cerrado y que permanecen en la cuenta huésped? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ya yo cojo la información de esa técnica y esa mecánica diaria, la empiezo a usar para generar valor, ¿cierto? Para cuestionar, para aportar, para ayudar. Entonces, hay unas consideraciones para el cierre, que es el proceso de actualización y la aplicación general de cargos del día, la verificación de las pantallas, de las impresoras, de los listados de los saldos y el proceso. Siempre el auditor tiene papeles de trabajo. Entonces ese man imprime y chulea y verifica y si tuvo que corregir, corrige y vuelve y saca listados, ¿cierto? La idea es que el auditor vaya generando siempre y dejando como soporte. Hay unos papeles, como les digo, que son de trabajo. Papeles de trabajo que van quedando soportados, donde argumenta que efectivamente lo que verificó fue correcto, estaba bien,
o que existían algunas novedades y lo va dejando para poder hacer seguimiento al día siguiente con las distintas áreas, ¿cierto? Pero después de que ha hecho y ha recorrido todo, ya dejó todo listo y está cuadradito, pues tiene que nuevamente imprimir unos nuevos reportes, ¿cierto? Para que estos reportes finales hagan parte de los papeles de trabajo que soportan efectivamente los saldos finales de esos débitos, créditos, ¿cierto? Y de la validación de la venta de esa contabilidad huésped, ¿correcto? Luego viene ese famoso informe de auditoría, donde tiene una serie de, estos son las horas en que se están como generando los diferentes procesos de cierre, ¿cierto? Para la validación de cargos aplicados, rotación de saldos, estadísticas de habitaciones, de huéspedes. Este es como un resumen de todo eso que el auditor tiene que hacer y validar y verificar, ¿cierto? En ese proceso de cierre de la auditoría nocturna. Y por último, no, verificación final de la cuenta huésped, lo mismo, como les digo, vuelve, imprime nuevamente sus saldos, verifica que ahora sí ya quedaron correctas las formas de pago, que ya arregló que no era tarjeta Master sino Visa, que ya la corrigió, que ya revisó todo el resumen de cargos, que ya verificó todo el movimiento de saldos de folios, que efectivamente corresponden a los que son, que están cargados, que están verificados, y ahí sí ya llega a una verificación final y a dejar ese trasunto de cuenta huésped, ¿cierto? Este ya es el trasunto movimiento de cuenta huésped definitivo, el cual ya está garantizado y certificado con que lo que está expresando en cifras acá corresponde a esa realidad que se ejecutó el día anterior en el hotel, en los diferentes ambientes, ¿correcto? Entonces acá cierra ese proceso de verificación de la cuenta huésped y aquí ya deja sus listados definitivos y pasa al siguiente punto que es la generación de informes. No sé si hasta ahí algo más, Pati. No, señora, ahí vamos bien. Ok, perfecto. Por último, viene ese proceso de elaboración de informes, ¿cierto? Y recopilación de la información. Entonces, ahí se trata de hacer toda una verificación y actualización de los terceros a que se están facturando, de que las empresas realmente correspondan a las, de que el NIT de las empresas corresponda a lo que está registrado y que tiene que ser. Se trabaja toda la exportación del movimiento de flora de contabilidad. El auditor nocturno debe realizar, ¿cierto? Después de tener ya su cierre de interfaces, ya su cierre de interfaces, no, su cierre de auditoría, su movimiento cerrado, cuadrado, listo. Ahora sí genera ese proceso que es la interfaz que alimenta de front a la contabilidad, ¿cierto? Para que al día siguiente, cuando llegue todo el equipo de Contraloría, ya tengan toda la información directamente en contabilidad y puedan empezar a hacer el trabajo, ¿cierto? De concluir el ciclo de ingresos que está en cabeza de la función de auditoría de ingresos y de tesorería y cartera. Los tres hacen parte del cierre del ciclo de ingresos. Auditoría de ingresos, tesorería y cartera. Son quienes con esa interfaz que está subiendo el auditor nocturno están acabando de consolidar y cerrar o verificar o acabar de arreglar o corregir, ¿cierto? Todo lo que se pueda presentar de esas novedades presentadas en la auditoría nocturna. Y son también los encargados, porque como el auditor nocturno pues, puede salir a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, entonces también son las personas que tienen que empezar a hacer gestión con los demás departamentos, llámese reservas, habitaciones, ama de llaves, alimentos y bebidas, de que esas novedades presentadas, ¿cierto? No se repitan, se corrijan en el origen, ¿cierto? De que todo el tema estadístico realmente se haga porque se requiere, de que nosotros como Contraloría tenemos que trabajar en capacitar, ¿cierto? De que las cosas se hagan de determinada forma, porque como les digo, con esa información es que se toman decisiones. Y si al departamento no le llega la información correcta, pues las decisiones que va a tomar son incorrectas, ¿cierto? Entonces, el equipo de Contraloría tiene que velar por capacitar a los cajeros de POS, ¿cierto? A que vaya y que le explique que cómo tiene que usar los cargos, cómo tiene que usar las formas de pago, porque es importante que maneje las franquicias de las tarjetas, porque sí, toda es una capacitación, porque si definitivamente nosotros no capacitamos a las diferentes áreas, pues va a ser muy difícil poder corregir los procesos, ¿cierto? Siempre uno educando, capacitando, enseñando a la gente, uno puede posteriormente exigir, pero uno no puede exigir si no ha ido a trabajar con la gente y la ha capacitado, ¿correcto?
Entonces, es sumamente importante el tema de capacitación y si alguno de ustedes ve que en su proceso de aprendizaje, si alguno de ustedes ve que en su proceso les falta, ven algo que no entienden, normal, tranquilos, o sea, aquí nadie nos ha aprendido, aquí todos vinimos a aprender, aquí todos aprendemos todos los días. Yo todos los días aprendo y aprendo, ya llevo unos 20 y pico años aprendiendo, gracias a Dios, todos los días aprendo algo, ¿cierto? Y tenemos que seguir aprendiendo y créanme que nunca nos las vamos a saber todas, créanme que nunca nos las vamos a saber, siempre iremos aprendiendo, siempre tenemos que estar dispuestos a aprender, ¿cierto? Y si no aprendo, dice por ahí que no importa que uno no sepa, pero lo importante es tener a la mano a alguien que sepa para que me ayude, ¿cierto? Entonces, es no dejarme ahogar, es ser proactivo y buscar las soluciones necesarias con equipos de trabajo, ¿cierto? Para poder dar respuesta a todo lo que se esté presentando. Luego elaboro el famoso informe de gerencia, que es una ABC, un Excelito, que me imagino que algunos lo deben trabajar, lo deben conocer. Es un informe manual, es un informe en Excel que se hace de manera manual. Y uno dirá, ¿y por qué informes manuales si tenemos toda esa data en Zeus? No, es un informe que se encarga de eso, de que precisamente me sirva de validación, de confirmación, de que si yo tomo una serie de listados de un software, cuando yo vaya a un Excelito y empieza a digitar cositas allá, ¿cierto? Empieza a meter datos de formas de pago, cargos, que efectivamente eso que pasa en el Excel, pues sea la realidad de lo que me está arrojando el software, ¿cierto? Y que yo pueda tener otro punto de comparación, porque eso es una tarea adicional manual que me sirve para verificar lo que ese software me está arrojando, ¿sí? Porque pues fácilmente yo tengo eso en el Zeus, pues ¿para qué otro si ya lo tengo allá? O es más, en GHLink puedo ir a generar el informe diario de gerencia, y pues se supone que es lo mismo porque viene de Zeus. Precisamente como viene de la misma fuente de información, pues van a ser iguales. Por eso la importancia en algunos momentos de hacer o de verificar con herramientas adicionales manuales o semimanuales, semiautomáticas, ¿cierto? De poder ir a validar y hacer cruces de información adicionales que requiere uno para eso. El informe de novedades de auditoría, generación de envíos y reportes. Hay una serie de reportes que están en los manuales de procedimientos allá en SICO, como les mostraba, y déjenme les muestro por aquí. Aquí en este SICO hay toda una serie de qué formatos se requieren, pum, por acá. Verificación de los créditos, proceso de elaboración de informes. Entonces acá está, para no entrar en detalle, aquí están todos los informes, informes de ventas, que es este ABC manual que les contaba que está ahí. Aquí están todos los modelitos, ¿cierto? Una copia de los informes que se manejan de estadísticas. Aquí está todo el informe como tal. Hasta los errores, le aparecen todavía los errores. No se le quitaron los errores. Creo que nos toca corregir ese informe. Pero aquí tenemos, digamos que toda esta data. Entonces aquí está cada uno, vean, cada uno formato por formato, ¿cierto? De esos informes que son necesarios para el cierre de esa auditoría. Perfecto. Tun, tun, tun. Verificación de terceros, esto ya lo vimos, exportación del movimiento a contabilidad. Este es el famoso ABC que les digo que es el informe de gerencia, el resumen de cargos, el movimiento de la cuenta huésped, ¿cierto? Eh, Luego viene, bueno, pues esto ya es un informe de novedades, como una bitácora donde se deja pues todo eso, las novedades encontradas, ¿cierto? Que entre más chiquitico sea este, pues qué bonito. Ojalá que las novedades sean las menos posibles encontradas. Pero en todo caso, pues hay un informe de novedades de eso que va pasando, de eso que se ha encontrado, ¿cierto? Y luego viene un envío de reportes a auditoría de ingresos que son impresos, unos impresos, otros en correo, ¿cierto? Pero sí hay una serie de informes que toca mandarle a auditoría de ingresos, a los jefes de departamento, a la ama de llaves, a recepción, a gerencia, a contraloría, gerente de alimentos y bebidas, al chef, ¿cierto? Porque con toda esta información, lo que les digo, tomamos decisiones, ¿cierto? Gerente, recepción y pare de contar. Entonces la auditoría nocturna es súper facilísima, ¿sí ven? Eso es linda, eso es súper fácil. No, ese ladrillo tan duro que es, vean que si uno la ve con el sentido común de lo que tiene que ser y que verla, como les digo, hay tecnicismos, sí, hay tecnicismos, hay listados puntuales. Entonces, pero no hay que tenerle miedo a esta vaina. Este cuento es bonito y como les digo, si uno lo ve como con un punto de vista gerencial, va a ser mucho más bacano. Hay una herramienta para cerrar ya el tema de contabilidad huésped que se llama los famosos control points, ¿sí? Y de pronto algunos los han escuchado, de pronto algunos los han escuchado. Si no lo han escuchado, no importa, pero nosotros a nivel de oficina central creamos una herramienta que aquí en GH Link, ¿cierto? Ahí me logueo rápidamente.
Un hotel que vaya levantando la mano. Uno que diga así rápido. Uno que diga así. Que no tenga ópera, que sea Zeus. A ver, Patricia, Pati, A búsquese un ver, hotel ahí. ¿quién por ahí? ¿Quién quiere? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dijo yo? A ver, ¿quién dijo yo? Vamos a coger el son esta Cartagena ya que tenemos ahí al jefe del Zócalo. Eso debe estar mejor dicho, pero mejor dicho, aquí Hágale. vamos a ver si Samuel viene para acá o no. Vamos a ver. Entonces, pónganle cuidado. Acá tenemos en el módulo financiero, en información contable, una herramienta gerencial llamada los Control Points de auditoría, ¿cierto? Y los Control Points de auditoría fue una herramienta, espérenme, yo miro aquí, son esta Cartagena. Perdón, yo me llevo esto para la otra pantalla. Son esta Cartagena, son esta Cartagena, son esta Cartagena. Sí, ok. Entonces, fue una herramienta que se diseñó en la compañía ya hace varios años y es una herramienta pues que realmente resume, que se me hizo, que se me hicieron las cámaras que se me perdieron, acá está. Es una herramienta que resume parte de todo lo que hemos hablado, parte de todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Son control points, o sea, son puntos de control, ¿cierto? Que se diseñaron para todos los hoteles de la compañía y que son unas herramientas gerenciales que me permiten administrar esto que acabamos de ver, ¿cierto? En un resumen. En un resumen, ¿para qué? ¿Para qué? Para que esta información la tenga el jefe de recepción, sus recepcionistas, el auditor de nocturno, el de ingresos, el contralor, el gerente, ¿cierto? Y todos nos ayuden a gestionar, todos nos ayuden a ver qué está pasando con los famosos control points y podamos verificar y hacer gestión, ¿cierto? De todo lo que estamos trabajando acá. Entonces, aquí generó los control points, me genera aquí, ¿cierto? En GHL en este informe. Voy a permitirme descargarlo a Excel, que es que me gusta más en Excel para poderlo ver. Vamos a ver cómo están los control points de don Samuel Chantaca. Vamos a ver cómo está son esta Cartagena. Perdón un momentico. ¿Cómo está el tamaño ahí más o menos? Bueno, entonces arrancamos por aquí con la cuenta, coincidió la cuenta huésped. Vean. Entonces nos dice, oiga, la cuenta huésped de la que hemos venido hablando, ¿cierto? Cerró anoche en front, con 57.775.792. Perfecto. Y el saldo de la cuenta huésped en contabilidad, ¿cómo está? En 57.7. Oigan, primero que cuadró, bien, excelente. Normalmente cuando esto está descuadrado, preocúpense, ¿sí? Y créanme que hay muchos que uno ve que no cuadran. Casualmente esta mañana estaba por acá con un hotel, creo que era sí, deshonesta calidad. Veía por aquí yo, 203 con 182, ¿sí? Uy, Procesos qué frío. incompletos, procesos inconclusos. Pero no voy a hablar de los feos, ya sacamos a Cartagena y le fue bien, entonces sigamos con ¿cierto? Entonces lo primero es decir que la contabilidad y el front tienen un saldo igualitico. Y acá me dice saldo actual de la cuenta huésped. Ah, ok. A hoy, de los 57 que tenía ayer, hoy voy en 45. O sea que hoy he generado una serie de cierre de folios, ¿cierto? Ya sea porque me los han pagado, porque he hecho la gestión de eventos, porque aquí uno ya podría pensar un poco de gestión. Puede ser, como pueda que estés ocupado el hotel y no haya venta, que ese mes no me gustaría, ¿cierto? Entonces eso ya empieza a generar información, lo que les digo, información para ver qué hago con eso. Los control points entonces se determinaron por hoteles saldos elevados. Los saldos elevados es un monto que se le da a un folio, ¿cierto? Para que se considere un punto de control. Entonces, un saldo elevado se determina con base en cuánto es mi tarifa promedio, cuánto es mi estadía promedio, ¿cierto? Y quiere decir que esa tarifa promedio, si yo tengo una tarifa de 400.000 pesos o de $100, multiplicado por 2.5 días de tarifa promedio, por 2 días, para que lo hagamos fácil, por 2 días de tarifa promedio, ¿cierto? Entonces tengo 400 por 2, 800. Y eso tiene un IVA. 800 por la tarifa de IVA, que el 10%, 880. Perfecto. Y normalmente de eso se determina un porcentaje de consumo para alimentos y bebidas, que suele estar en un rango del 30%. ¿Cierto? Entonces uno dice, ah, ok, perfecto. Entonces, más un rango del 30% en alimentos y bebidas, 8 por 3, 24, 240 más. Perfecto. Entonces, un saldo elevado para mí va a ser 1.200.000 o va a ser
$400, por poner un ejemplo, ¿sí? El determinar un monto de saldo elevado, lo que está haciendo a mí, lo que me está haciendo a mí como operación, es decirme, oiga, pilas, cuando un folio supere este monto, ¿cierto? Póngase trucha, mire a ver si está garantizado, mire a ver si tiene virtud, mire a ver si efectivamente el huésped no se le ha ido, mire, sí, o sea, son puntos de control, alertas, no quiere decir que esté mal, no, simplemente que tenga en cuenta que hay unos puntos de control para que esté alerta, para que esté pendiente de que algo puede pasar si no gestiona, si no valida, si no confirma. ¿Perfecto? Entonces, de eso se encarga el Control Points, de darle una serie de alertas para que un grupo de trabajadores del hotel, un grupo, y no es responsabilidad ni el jefe de recepción, ni el de eventos, ni el contralor, ni el nocturno, no, es un trabajo en equipo, es de todos. No es para que esto sea un chicharrón de una persona estar detrás del evento. Ay, venga, ¿qué pasó con la orden de servicio para poder facturar el evento? Ay, venga, que no. Esto es un trabajo en equipo. Cada quien tiene que ser responsable y empático, como hemos hablado, de sus responsabilidades para poder cerrar los folios de la cuenta huésped. ¿Ok? Entonces, por acá me dice, oiga, sí, pilas. Tenga cuidado que el señor Pérez Uribe Vanessa, que es la huésped que está en la 408, que esperemos que no se haya hecho checado. Venga, a ver, miramos acá. Ah, no, que hace checado el 30 de agosto. ¿Esto es una larga estadía o qué, Samuel? Y es como una larga estadía. Son unas personas que tenemos de un reality que están grabando acá de Fox, entonces hacemos cortes mensuales, por lo menos lo que tiene ella ahí en su estado de cuenta es lo que va de esta semana más o menos. Ok. ¿Y van facturando, le van haciendo corte o va pagando o Sí. qué va haciendo? Vamos facturándole a la empresa cada vez que ellos nos piden el corte, están en promedio cada 15 días más o menos, son varias personas. Ok, perfecto. Listo. Entonces, claro, ¿por qué pregunto? Porque uno ve que la fecha de salida es para el 30 de agosto. Entonces uno dice, uy, venga, ¿qué pasa con este folio? ¿Por qué esa fecha de salida tan larga? Lo normal es que uno vea esto, 26/6, 25/6. Entonces, por ejemplo, este paisano, No, pero Moscoso. Pedro, ahí por ejemplo con ese caso de esa señora, si vemos, ella ya tiene un saldo en la cuenta extra que dice 1.166.000, ¿sí? Y acá dice que los consumos son pago directo. Si uno lee no lo está cubriendo la empresa. Entonces, por ejemplo, eso hay que darse cuenta, porque una cosa es el total, si lo que cubrió. Ya explicas, pero por este informe, ¿sí? Cualquiera que lo vea tiene que, pues, saber interpretarlo. Entonces, yo lo estoy interpretando así, de acuerdo a lo que dicen esas observaciones. Por eso es tan importante que ustedes pongan bien las observaciones. Perdón. Ya Samuel nos va a dar una explicación de por qué eso, pero pues realmente cuando uno está revisando, la idea no es que a mí me toque llamar a Samuel a decirle, Samuel, ¿eso sí es verdad o no es verdad? No, sino que yo lea, ¿sí? Pero haciendo el análisis que estamos haciendo en este momento, si todos vemos, uno dice los consumos son pago directo, ahí está claro. Quiere decir que la señora deberá pagar ese saldo que tiene la extra de 1.166.000. Aún no ha llegado al 1.400.000, ¿cierto? Pero pues tenemos que estar atentos porque ya se está acercando al saldo que tenemos como elevado. Ahora sí puedes dar tu explicación. Ahora sí la defensa, don Samuel. A ver. Ahí ellos dentro de su plan, la empresa les está cubriendo 45.000 pesos más IPC por plato. Cuando hay consumo pago directo es a lo que ella pida adicionales a su alimentación que está ahí en la preferencia. ¿Y dónde está eso? Aquí no lo veo. Al final de la preferencia dice menú especial 45.000 más IPC por plato. Ah, incluye menú especial 45 más IPC por plato. Hay que ver si ese menú, esos 45.000, ¿sí? Si ese 1.100.000 algo corresponde a esos 45.000 o a otras cosas. O sea, eso es lo importante y creo que es importante ahí que nos detengamos en eso porque ahí está la importancia de lo que ustedes escriben, porque esto no lo escribe ni el auditor, no lo están escribiendo en la oficina, esto lo escribe el recepcionista cuando hace el check-in. Entonces, por eso esa información en las observaciones o en las observaciones debe ser clara y debe ser entendible para que cuando cualquiera de nosotros en oficina central entremos y revisemos, pues ya sepamos y no tengamos que estar llamando ni diciendo, uy, no, mire, este hotel está terrible, ¿sí?
De pronto, ¿por qué? Porque no está bien escrito o bien explicado. Pero eso es súper importante colocar ahí, pues, claro. ¿Mm? Y otra cosa acá, también, que en ese mismo caso quiero decir, ahí siempre la palabra garantía, si está garantizada, debe ir de primeras, ¿sí? De primeras, siempre va garantía primero, ¿sí? Si está Siempre al garantizado. inicio. ¿Por qué? Porque no por un capricho, es porque para que GH Lino, para que este informe se pueda generar, ¿cierto? Lo que hace es como que se le dio como un comando de que, oiga, todo lo que usted vea con palabra garantía, por favor, mándemelo aquí, a cierta parte del informe. Si no, pues me lo debe colocar sin garantía, ahí como lo que nos estaba mostrando Pedro ahorita, que decía sin garantía. Seguramente ese folio de esa habitación que sí tiene garantía debe aparecer nuevamente acá. Mira, ahí está, la señora... ¿Cómo era el nombre? ¿Cómo era? Pérez Uribe Vanessa. La 408. 10, la Seguramente 408. también aparece abajo en los sin garantía. Mire, 408, ahí están. No, ¿Sí? pero este es antiguo. Sin garantía no tiene, Antiguo, sí. si no tiene nada Pati, aquí. en estos días pues me he dado cuenta que no necesariamente tendría que estar de primera, porque ya hemos hecho la prueba y mientras que esté en las preferencias, el sistema no me la toma y no me lo coloca en folio sin garantía. Debería poner ya como por estructura que tengamos definida que nosotros coloquemos la palabra garantía, sí, pero el sistema sí la toma o la referencia sí está dentro de las preferencias en cualquier parte, pero debe estar la palabra completa garantía con todas sus letras. Ah, bueno, no sé, Pedro, si de pronto Juan hizo algún cambio ahí a eso. Señor Roger, es pago directo y esa busca la gente en el cuadro. ¿Cuál? La Que las noches de 25, 26, a todos estos días. Pareciera, Sí. Pati, toca validar con Juan, pareciera Por eso, Pareciera tiene que nuestra sí. reserva ahí, tiene la línea de la noche del 30. Un momentico, silencio a Cartagena. Eso, sí. Pareciera que sí, veo que aquí, pues viendo que no hay folios sin garantía, Pati, viendo que no hay, entendería que sí está tomando la palabra de cualquier lado. Sin embargo, garantía, no, sí, aquí está pendiente, garantía, garantía, Pueden garantía. validar, de pronto validar con Con Juan Carlos, si le cambiaron de pronto el Juan parámetro. Carlos si le cambiaron, o con Catherine o con... No, si es Juan, si es Juan, de resto no más. Sí. Sí, Sí, pero sí, de es pronto Juan. que ellas hayan pedido, Gabriela, o que hayan pedido que no importe el orden para que no pase eso y cuando hacen la revisión de control PON sea más fácil. Puede Correcto, ser. correcto. Entonces, Sí, voy a validar. en algún momento dejó de marcarlas si no estaban primeras. Mientras que estén completas, sí las deja por fuera de ese punto de control. Y yo las de eso no me explico. Ok, que ahí, bueno, ya hablando de garantía, pero antes de eso, yo sí también quiero rescatar lo que Patricia dice que es sumamente importante y es que ustedes son los que realizan esta información. Es de que precisamente eso que hablamos de que eso que llenemos como observaciones, como preferencias en los folios, lo mismo, pasa lo mismo, que no sea una mecánica de llenar la información, ¿sí? Sino que realmente sea una información que cualquier tercero, no necesariamente que esté en el hotel, nosotros estamos en la oficina central. Cualquier persona que quiera ayudarles a revisar, a validar esta información, pues que cuando vaya y lea esto, entienda perfectamente, ¿sí? No escriban para ustedes, escriban para los demás, ¿cierto? Que sea información que cualquier persona que pueda revisar y leer, pues va a poder entenderlo. Ahora que Samuel empiece a hacer revisión de control point de aquí en adelante, va a darse cuenta de eso que le estamos diciendo, ¿cierto? Y de que ya hay que empezar a ver que este tema de observaciones es comúnmente encontrar observaciones que la gente escribe para sí mismos y que se entienden por ellos mismos, pero que no es información que están haciendo para los demás, ¿cierto? Entonces, aquí, lo que dice Patricia, por favor, sean conscientes que lo que están escribiendo aquí es información que mucha gente va a trabajar, es información con la que la gente va a tomar decisiones, es información con la que uno va a poder decir, oye, efectivamente si hay un virtud, si hay una garantía o no hay una garantía, ¿sí? Esto es sumamente importante. Entonces, quien hoy en día haga observaciones por default, ¿cierto? Cambiemos ese chip. Hagamos observaciones con las cuales le demos herramientas de trabajo a las personas que evalúan y que miran estas observaciones. ¿Perfecto?
Y además que es fundamental para las entregas de turno, ¿no? Una Claro. entrega de turno donde no tengamos las observaciones claras, pues también va a ser una entrega de turno que no va a estar bien ejecutada, ¿sí? Porque vamos a estar entregando pues como incompleto, sin la información que debe ser. También importante en estas observaciones, aprovecho el momento, no es para poner todo lo que se nos ocurra, ¿sí? Porque es que, miren, ahí yo veo y es que ponen que ponen la tarifa de todas las noches. Para eso tenemos un sistema que tiene eso parametrizado. Yo todavía no entiendo por qué tienen que poner todas las tarifas. Sí, para eso parametrizamos un sistema para que nos dé las tarifas. Para eso hay unos planes, para eso todo está, digamos, todo está ya parametrizado en el sistema. Y colocan de todo, ¿no? ¿Sí? Un montón de información que no debería ir en esas observaciones, ¿sí? Hay otros campos donde se podría colocar otro tipo de información que no es necesaria ni relevante en esta parte. Y otra cosa para que se tenga en cuenta para los que usan Zeus es que una cosa son las observaciones y otra cosa son las preferencias. Todo lo que colocamos ahí que le llamamos preferencias porque no sé, porque en el sistema sale ahí preferencias, pero no son preferencias, sino son observaciones, es lo que va que nosotros colocamos en el check-in. ¿Y qué información importante debe ir es? La forma de pago, cómo va a pagar el huésped, es fundamental. Y cualquier otra información que no haya dónde más colocarla en el sistema, porque es que el sistema nos permite colocar, pues muchas cosas de las se colocan ahí en el sistema, sin necesidad de colocarlo ahí. Y muchas veces lo hacen ahí, es más, traspasan el bill to a las observaciones. ¿Y qué pasa? Que cuando van a hacer un checkout, leen es lo que dice ahí y no sacan el folio y no sacan el bill to para leerlo y verificar lo que se va, o sea, lo que se le va a cargar o no a la empresa. Entonces es súper importante, nosotros para eso tenemos el bill to, la carta de garantía de la empresa, y esa es la que tenemos que leer, porque acá lo escribimos y ahí nos podemos equivocar. Y después podemos dejar de cobrar algo o cargar algo que no es porque estamos solamente confiándonos en una información que alguien escribió y, como les digo, se puede equivocar. Hay que irnos a la fuente principal, que en este caso es la carta de garantía. Perfecto, Ya. yo creo que puede ser la oportunidad y me parece, Pati, que hace muchos años, bueno, unos años, yo creo que habíamos hecho de pronto un manual en cuanto a las recomendaciones de las observaciones, Sí. de las garantías. Creo que algo habíamos colocado en algún momento de ejemplos. Sea la oportunidad con Samuel, ¿cierto? Para eso que vamos a hacer, de retomar y de poder hacer como nuevamente un manual de ejemplos a seguir en el momento de diligenciar las observaciones. ¿Te parece? Sí, inclusive ya tenemos en el SICO una parte, o sea, pero sí podemos agregarle el tema de los ejemplos, que sería lo que nos faltaría, pero en el SICO está especificado cómo debe ir, ¿sí? Pero bueno, a veces es difícil, no he logrado que me copien los jefes de recepción en ese aspecto de que pues no coloquen tanta información que de verdad no, a veces no debe ir ahí, ¿sí? Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero de pronto con eso, cositas puntuales le mandamos, oiga, venga, socialice esto con su equipo. Ya, solamente esto, revísenlo, trabajenle, háganle. Y que sea parte de lo que Samuel va a revisar de Control Points, entonces que sea parte de esa revisión de que, oiga, las observaciones se están haciendo acordes a lo que estipulamos, ¿cierto? Se haga. Y ahí podemos empezar a Exactamente. reforzar un poco ese tema para que la información que tengamos acá sea información que nos sirva para tomar decisiones, ¿vale? Eso. Se anotó, ¿no, Eh, Samuel? Samuel, ahí le va quedando ya el checklist de tareas. Soy yo, doctor Chantaca. Listo, ok, perfecto. Oiga, muy chévere y todo, pero le cuento que tengo reunión a las 5 con el mister, empezando ya mismo. Entonces, Sí, ya lo que nos queda aquí es poquitico, ya con eso pues prácticamente acabamos, ¿cierto? Y vemos el tema estadístico mañana. Esto ya es un resumen de lo que les contaba de la auditoría nocturna, pero mañana lo acabamos de ver, ¿vale? Entonces, dejamos por el momento ahí, es que tengo otra reunioncita sí, no hay y, problema. y mañana lo terminamos de ver, si les parece. Sí, mañana igual ya es esa partecita y pues preguntas si tienen, pues mañana para que no las hagan, le hagan las preguntas Para a que Pedro en no las relación como hagan, es, para que no las hagan. para que no las hagan, sí. Listo, Y nada, perfecto. nos vemos mañana. Muchas gracias, Pedro. Oiga, bueno, muchas gracias. Un gusto haberlo saludado. Bendiciones, nos hablamos. Muchas gracias. Hasta luego.